Bloque 1. Introducción intrigante al tema. Imagina un mundo donde las tecnologías del futuro ya existían a mediados del siglo XX. ¿Suena como ciencia ficción? Sin embargo, esto es una realidad. En los años 50, la empresa Hiller Aircraft desarrolló una serie de misteriosas plataformas voladoras que hoy parecen algo salido de películas sobre Baba Yaga o tecnologías antigravitacionales. Estos dispositivos fueron creados para fines militares y sus pruebas se llevaron a cabo bajo estricta confidencialidad. Hoy podemos ver fotografías e incluso videos de estos aparatos, y no son falsificaciones, sino hechos reales. Pero, ¿cómo funcionaban? ¿Qué hay detrás de los principios de su fuerza de elevación? ¿Y por qué algunos de ellos se parecen al mortero de Baba Yaga? En este video, revelaremos los secretos de las plataformas voladoras de los años 50 y trataremos de entender qué tan cerca estuvo la humanidad de las tecnologías antigravitacionales. ¿Listo para viajar en el tiempo? Bloque 2. Contexto histórico y Hiller Aircraft. La empresa Hiller Aircraft fue uno de los pioneros en el campo de los vehículos aéreos experimentales. A mediados del siglo XX, durante la Guerra Fría, los militares buscaban nuevas formas de movilidad y ventajas tácticas. Fue en este periodo cuando Hiller Aircraft comenzó a desarrollar una serie de plataformas voladoras destinadas al uso del ejército y la marina. Los primeros prototipos aparecieron a principios de los años 50. Estas plataformas eran estructuras discoideales o circulares capaces de elevarse verticalmente y moverse en el aire. Estaban equipadas con motores de propulsión a chorro y otras tecnologías innovadoras de la época. Sin embargo, la mayoría de los proyectos permanecieron en secreto, y solo algunos datos fueron desclasificados décadas después. Es interesante notar que algunas de estas plataformas realmente se parecían al mortero de Baba Yaga de los cuentos rusos. Esto plantea muchas preguntas. ¿Fue esta similitud accidental o está relacionada con antiguas ideas sobre vehículos voladores? Bloque 3. Principio de funcionamiento de las plataformas voladoras. Uno de los mayores misterios de las plataformas voladoras es el principio de su fuerza de elevación. Según la versión oficial, estos dispositivos utilizaban una combinación de propulsión a chorro y hélices de aire. Sin embargo, existe la teoría de que algunas plataformas podrían haber utilizado principios de antigravedad u otras tecnologías experimentales. El nombre de Victor Schauberger a menudo se menciona en relación con estos desarrollos. Este inventor austriaco investigó flujos toroidales y campos energéticos que podrían haber sido la base para la creación de motores antigravitacionales. Es posible que sus ideas formaran la base de algunos proyectos secretos. Sin embargo, no hay datos precisos sobre los principios de funcionamiento de estas plataformas. Muchos documentos permanecen clasificados, y los materiales disponibles a menudo son contradictorios. Esto convierte a las plataformas voladoras en una de las páginas más misteriosas de la historia de la aviación. Bloque 4. Tipos de plataformas voladoras. Durante la existencia del programa, se crearon varios tipos de plataformas voladoras. Uno de los más famosos fue el aparato VZ-1 Pony, desarrollado en los años 50. Era una pequeña plataforma con una pantalla protectora y dos hélices para el despegue vertical. Era controlado por un piloto que se paraba sobre la plataforma. Otros modelos eran más complejos y podían transportar cargas o incluso armamento. Algunos de ellos tenían forma de disco, lo que los hacía parecer ovnis. Esto provocó muchos rumores de que tales plataformas podrían haber sido prototipos de platillos voladores. Es interesante notar que las pruebas se llevaron a cabo en diferentes condiciones, desde desiertos hasta bosques. En las fotografías desclasificadas se puede ver cómo estas plataformas flotan sobre diversos paisajes, lo que les añade un aire de misterio. Bloque 5. Secreto y desclasificación. Una de las principales características del programa de plataformas voladoras fue su estricto secreto. La mayoría de las pruebas se realizaron en zonas cerradas y la información sobre los proyectos estaba disponible solo para un círculo reducido de personas. Incluso hoy, muchos documentos permanecen clasificados. Sin embargo, algunos materiales fueron desclasificados décadas después. En fotografías y videos se puede ver cómo estas plataformas se elevan en el aire y se mueven. Esto confirma que los proyectos realmente existieron y no fueron producto de la imaginación. ¿Pero por qué tanto secreto? Tal vez los militares temían que las tecnologías cayeran en manos del enemigo. O quizás querían ocultar qué tan cerca habían llegado a la creación de motores antigravitacionales. Bloque 6. Teorías de conspiración y versiones alternativas. Las plataformas voladoras se convirtieron en objeto de numerosas teorías de conspiración.
Una de las más populares afirma que estos dispositivos se basaban en tecnologías obtenidas de civilizaciones extraterrestres. Hay rumores de que el gobierno de Estados Unidos oculta información sobre contactos con extraterrestres y utiliza sus tecnologías para crear tales aparatos. Otra versión está relacionada con las investigaciones de Victor Schauberger. Sus trabajos sobre flujos toroidales y campos energéticos podrían haber sido utilizados para crear motores antigravitacionales. Sin embargo, no hay confirmación oficial de esto. Otra teoría sostiene que la URSS también desarrolló tecnologías similares, pero toda la información sobre ellas siendo clasificada. Es posible que en la Unión Soviética se llevaran a cabo sus propios programas secretos, de los que no sabemos nada. Bloque 7. Plataformas voladoras en la cultura y los medios. Las plataformas voladoras de los años 50 tuvieron una enorme influencia en la cultura y la conciencia masiva. Su apariencia y funcionalidad inspiraron a los creadores de ciencia ficción. Por ejemplo, muchas películas y libros de la época representaban estos aparatos como prototipos de platillos voladores. Además, la similitud de algunas plataformas con el mortero de Baba Yaga despierta interés en los mitos y leyendas antiguos. Tal vez nuestros antepasados conocían tecnologías similares o al menos las imaginaban en sus cuentos. Hoy, las plataformas voladoras continúan inspirando a diseñadores e ingenieros modernos. Es posible que en el futuro veamos nuevas versiones de estos aparatos basados en desarrollos antiguos. Bloque 8. Posibles aplicaciones de las plataformas. Si las plataformas voladoras se hubieran perfeccionado, podrían haber tenido múltiples aplicaciones. Por ejemplo, podrían haberse utilizado para reconocimiento, transporte de carga o incluso como plataformas móviles para operaciones militares. Además, estos aparatos podrían haberse convertido en la base para crear dispositivos de vuelo personal. Imagina un mundo donde cada persona pueda moverse por el aire en su propia plataforma. Esto podría haber sido una revolución en la industria del transporte. Sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de la época, la mayoría de los proyectos se quedaron en la etapa experimental. Es posible que en el futuro las tecnologías permitan implementar estas ideas. Bloque 9. ¿Por qué se cerró el proyecto? A pesar de los resultados prometedores, el programa de plataformas voladoras fue cerrado a finales de los años 50. La razón oficial del cierre fue el alto costo de desarrollo y las dificultades con la maniobrabilidad de los aparatos. Sin embargo, existen teorías de que la verdadera razón fue otra. Tal vez los militares decidieron centrarse en otros proyectos, como misiles o aviones. O las tecnologías resultaron ser insuficientemente eficientes para su aplicación práctica. También hay una versión de que el proyecto fue cerrado debido a una filtración de información. Si los enemigos hubieran sabido sobre tales desarrollos, podría haber llevado a una carrera tecnológica. Bloque 10. Misterios de los desarrollos soviéticos. Una de las preguntas más interesantes es, ¿la URSS llevó a cabo desarrollos similares? Oficialmente, no hay información al respecto. Sin embargo, el nivel de secreto en la Unión Soviética era extremadamente alto, y muchos proyectos podrían haber permanecido desconocidos. Existen rumores de que los científicos soviéticos también experimentaron con tecnologías antigravitacionales. Es posible que utilizaran las ideas de Schauberger o desarrollaran sus propios métodos. Sin embargo, sin acceso a los archivos, solo podemos especular. Bloque 11. ¿Por qué este tema es importante hoy? La historia de las plataformas voladoras de los años 50 muestra hasta qué punto pudo haber avanzado la ciencia y la tecnología de esa época. Tal vez muchas tecnologías fueron deliberadamente ocultadas o abandonadas. Esto nos hace reflexionar, ¿qué otros secretos guarda la historia? Además, estos proyectos inspiran a investigadores e ingenieros modernos. Es posible que el estudio de desarrollos antiguos ayude a crear nuevas tecnologías que cambiarán el mundo. Por ejemplo, las ideas de antigravedad o flujos toroidales podrían aplicarse en la aviación moderna o incluso en los vuelos espaciales. Las plataformas voladoras también nos recuerdan que el progreso no siempre es lineal. A veces, las tecnologías se esconden en la sombra para regresar más tarde en una nueva forma. Esto hace que su historia sea aún más misteriosa y atractiva para su estudio. Bloque 12. Conclusión. Las plataformas voladoras de los años 50 no son solo una página de la historia de la aviación, sino un verdadero misterio que sigue sorprendiendo e inspirando. Hemos analizado los principales aspectos de estos dispositivos, desde su creación y principios de funcionamiento hasta teorías de conspiración y posibles aplicaciones. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué tecnologías exactas se utilizaron en estas plataformas?
¿Por qué se cerró el proyecto? ¿Y qué ocultaba la URSS en sus laboratorios secretos? Tal vez futuras investigaciones ayuden a revelar estos misterios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Historias en el Tiempo. Regularmente compartimos los descubrimientos e inventos más interesantes del pasado y el presente. Y en los comentarios comparte tu opinión. ¿Crees en la existencia de tecnologías antigravitacionales? Hasta la próxima.